Don't forget to subscribe, share my channel, let others know that we have a bilingual channel here, English and Spanish, Spanish and English. No olvides suscribirte, déjame un mensaje y comparte mi canal. Déjale saber a la gente que hay un canal bilingüe de español a inglés y de inglés a español. Hi guys, hola chicos, quédense que voy a hablar en español. Stay that I'm going to talk in English. So this is going to be a long one. I was about to start editing. I have reacted to so many songs today that I was like, okay, now I'm done. I'm going to edit and then upload it, you know, when they're supposed to come out. Ya yo había terminado de reaccionar. Ya yo estaba editando, ¿ok? Porque, no, ni siquiera editando, iba a empezar a editar para así después subirlo más tarde en los días correspondientes. Y estoy chequeando ahí mis mensajes y los comentarios. Cuando veo uno de Chiflote Flow, Granzan le acaba de tirar a Residente. Granzan just came out with a diss track for Residente. I was like, what? I thought he was going to go ahead and talk about the songs, you know, not, you know, like he does, read it, not actually, you know, just read it like he does, read it and go over it and the lyrics and blah, blah, blah. I thought he was going to analyze it. Pensé que iba a desglosar la canción de Residente. No, le tiró, pero inteligente, super smart. Inteligente, yeah. Why dissect? Why analyze the song when so many people have reacted and analyzed it, including myself, when he's a rapper? Él es un rapero. Entonces, ¿qué hace? Pues al lápiz, lo de él. And I gotta say, I'm not reacting. No estoy reaccionando porque yo no me pude esperar. Yo tuve que escucharla inmediatamente. Y bueno, vamos. I had to listen to it right away. I couldn't wait. So, el pop de Residente, his music is pop. And JBalvin reggaeton is not rap. Okay, JBalvin, we always know, he never said that he was a rapper. He always said he was reggaeton. JBalvin no se metió en ser rapero. And he said he's doing this because of hip-hop, out of respect for hip-hop. Because Granzan is one of those rappers. Not that he believes that you cannot sing another song. No que él no cree que tú no puedes cantar otro género. You cannot, he's okay with people going to the next genre. He just doesn't like Residente because Residente says that he's the rapper. And he did. He said he's the best rapper. He's the King Kong of rap. And it's not that I don't like Residente. No es que no me guste Residente, pero es que ya como he escuchado tantos raperos, me he metido de lleno a esto. I can see. Ya puedo ver que sí, que es verdad. Que es verdad que hay muchísimos raperos mejores que Residente. Él no es el King Kong del rap. Bueno, ¿por qué a José? El desfile de lamebichos, de youtubers, twitchers, instagramers, influencers, que le han lamido el bicho al resintientes, al resentido. Dejad a los que sabemos de rap. No lo haces para divertir. That is true. So that's a fact right there. Eso es verdad. And he's saying like now that it's over with the YouTuber, the Instagrammer, the Twitcher, the influencer, the interviewers, everybody sucking Residente's penis. Now let the real rappers come along. Let the real rappers respond. Lo haces porque no soportas que JBalvin consiguiera lo que tú no conseguiste, que siendo de Colombia le respete el reggaetón y tú has tardado 15 años en hacerte macondón. El llorón de... That's true there too. I didn't think about that. But the reason I didn't think about that was because Residente never said that he was reggaeton. He always said that he was just an artist and that he liked to do music and blah, blah. He never said, he actually, the contrary. He said, you know, this is not reggaeton. But then I found out later on that it was because they didn't accept it. So eso es verdad. A él no lo han aceptado. Él siempre decía que no era reggaetón. Cuando él salió con Atrévete y se hizo súper famoso. Y cuando yo escuché Querido FBI, pues yo dije, está bien, entonces no es reggaetonero. Pero ahora yo sé por qué. Ese que era que no lo aceptaban en la isla como reggaetonero. And the fact that JBalvin is Colombian.
And PR, people in PR accepted him, respected him. He was in the game. And like I told you, that little thing that Residente was talking with Daddy Yankee and JBalvin came and said, oh, you have no hits, making fun of him. That upset him more. Eso lo incomodó más a él, que este jovencito comenzando con su carrera le haya dicho a él que él no tenía ningún éxito, que él no tenía ningún hit en ese momento. Y me imagino que estaba pasando por el divorcio también. De youtubers, twitchers, instagramers, influencers, que le han lamido el bicho al resintientes, al resentido. Dejad a los que sabemos de rap. No lo haces para divertirte. Lo haces porque no soportas que JBalvin consiguiera lo que tú no conseguiste. Que siendo de Colombia le respete el reggaetón. Y tú has tardado 15 años en hacerte macondón. El llorón de Puerto Rico, llorón. Esta es tu propia versión de la versión interpretada por Chabela. Creciste en clase acomodada y hoy desde tu mansión quieres camuflar tu vida vendiéndonos la favela. He's saying that the president, Chabela is a choir, right? Isn't she a Mexican singer? No, una cantante mexicana. Ahí la voy a buscar para ver quién es Chabela, pero llorona, ¿no? De canciones de amor. He's saying like, your songs are like Chabela's song. Oh my God. And also saying that Residente grew up in as a middle class. So his class, so he didn't grow up poor. Residente said that, yeah, that he was lower middle class, meaning that, yeah, he had a house, but, you know, it didn't belong to him. It belonged to the bank because, you know, they had to make payments, mortgages. So Granza is like, you're portraying that you come from the hood, and you don't come from the hood. You come from middle class, lower middle class, but middle class. And now you live in a mansion, and you're trying to sell us the favelas. De la versión interpretada por Chabela. Creciste en clase acomodada y hoy desde tu mansión quieres camuflar tu vida vendiéndonos la favela. Balvin rapea a Bob Esponja y a Pokémon, cabrón. Y tú grabaste gordita con Shakira. La siguiente coincidencia y son varias con esta. Los dos se lo mamáis a ella para seguir en la cresta. Okay, so wait, did JBalvin do a song with Shakira? I don't know. I think the only song that he did, it was he didn't do it with Shakira. He danced with Jennifer Lopez and Shakira danced with Bad Bunny. But I think it was because J-Lo asked Bad Bunny if he wanted to be there. Bad Bunny was like, yeah, let's bring, you know, JBalvin, that he's Colombian. Or maybe they all decided that. Because, yeah, they were like, you know, he's your best friend, es tu mejor amigo, so tráelo de Colombia. Pero sí, el Residente hizo gordita. Y después de eso le estuvo tirando. Like he dissed her like 2 times. Le tiró 2 veces a lo bajito. Una vez en Chile o en Perú, que llegó tarde a un concierto y le dijo, yo no soy Shakira. O sea, la razón por la que yo llegué no es porque estaba en un beauty salon, en un salón de belleza. Y la segunda vez, una canción que dice, yo rapeo en los Grammy para que el público de Shakira escuche mi canción, algo así. So he did rap with Shakira, but then after that, he dissed her like twice. Once in a concert saying, you know, hey, I'm not Shakira. So if I'm late, because he was late to the concert, if I'm late, it's not because I was at the beauty parlor. And he also dissed her in a song, kind of dissed her by saying, you know, I go to the Grammys because I want the Shakira's audience to listen to my music. Tu mansión quieres camuflar tu vida vendiéndonos la favela. Balvin rapea a Bob Esponja y a Pokémon, cabrón. Y tú grabaste gordita con Shakira. La siguiente coincidencia y son varias con esta. Los dos se lo mamáis a ella para seguir en la cresta. A José le escribe Benito, a ti Gabriel. Y aún así ninguno de los dos está a mi nivel. Criticas a un artista por el tinte de su... He says, Benito writes to you. No, I'm sorry. Benito writes to JBalvin, and that's Bad Bunny. And Gabriel, your brother, writes to you. That's why I told you. He did that. Él hizo eso para tirarle a Granza. Cuando sacó a Gabriel, le dijo, hey, Gabriel, ¿qué te parece? ¿Así está bien? No, pero tírale a JBalvin. Eso fue para Granza. Eso fue para Granza. A mí no me cabe. A mí no me cabe duda.
José le escribe Benito, a ti Gabriel, y aún así ninguno de los dos está a mi nivel. Criticas a un artista por el tinte de su pelo y no te da vergüenza plagiar un verso entero a Cancerbero. Deja de hacer de... Okay, what was that verse? I have to find that verse. He said that Residente plagiarized Cancerbero's verse, que le plagió. Y eso está peor. Y no tendrán patrimonio el de los cancerberos que lo vea, porque that could be a lawsuit right there. Demagogia absurda con el pueblo, en tu lucha imaginaria, citando a Pablo Coelho, les pides calma desde tu limusina en Bel Air. El pueblo no quiere calma, lo que quieren es dinero, pero así es como ganó Hitler aquella selección. That is true. It's the same thing. I didn't see that either. But he said that Residente was asking for peace and calm from his limousine in Bel Air, and that he's reciting Pablo Coelho. Now, I don't know. I never heard of Residente doing that. I know he mentioned him in that song. Okay. It's that song that he's mentioning. La canción esa de Afilando Cuchillos. Afilando Cuchillo. I think that's the one that he's talking about, where he did say to the wife he said to the governor, Ricky Rosselló, your wife, the only one that cares for you is your wife, the one who thinks that 100 Years Solitude was written by Paulo Coelho. That's the only one that I think it is. I haven't heard him reciting Paulo Coelho, but I do remember him mentioning that. Sí me acuerdo que le mencionó eso a Ricky Rosselló, que nadie lo quería, excepto su mujer, la ex modelo, la que piensa que 100 años de soledad la escribió Paulo Coelho. Elecciones, Elías es Mussolini, tu hermano sería Goebbels, con tanto diminutivo el rap ha perdido autoestima desde que... I agree with him. Eso diminutivo. Like I was saying, they shortened the words. He did it himself, Residente. He said, el resi les embarra. He said, resi, instead of saying Residente, he said, resi spreads all over you. When I throw my punchline, resi spreads all over you. So that could also be something else, like residue. But saying resi, that's a shortcut. Yeah, I know. They're doing it a lot. And eso sí es verdad. Yo lo he escuchado también. Que digo, ¿por qué que todo lo hacen para que rimar? ¿Para qué más? Los dos se lo mamáis a ella para seguir en la cresta. A José le escribe Benito, a ti Gabriel. Y aún así ninguno de los dos está a mi nivel. Críticas. So none of them are to his level. So Benito writes for JBalvin, Gabriel writes for Residente, and neither Gabriel nor Bad Bunny are at the level of Granza. Facts, that's true. Un artista por el tinte de su pelo y no te da vergüenza plagiar un verso entero a Cancerbero. Deja de hacer demagogia absurda con el pueblo. En tu lucha imaginaria, citando a Pablo Coelho, les pides calma desde tu limusina en Bel Air. El pueblo no quiere calma, lo que quieren es dinero. Pero así es como ganó Hitler aquellas elecciones. Elías es Mussolini, tu hermano sería Goebbels, con tanto diminutivo. Ooh, your brother will be Goebbels, because Goebbels was the one that, Joseph Goebbels, I think it was Joseph. I'll look it up. I don't remember the first name. But that was the guy that actually, I don't know if he wrote Hitler's speeches, but I know that he was the one in charge of promoting. Like he studied manipulation and brainwashing and how to promote ideas. He studied that. Él lo estudió. Y promovió porque Hitler, según dice, era solamente, he was only a pawn, you know, he was only, él solamente era un objeto usado. A él le escribían los discursos, pues, eso es lo que yo he oído. No me acuerdo si estoy mintiendo, pero yo creo que a Hitler le escribían los discursos, Hitler no lo escribía, pero Hitler tenía buena delivery, de manera de hacer discurso. Sus palabras eran, su forma de hablar era impactante. So he's saying that Gabriel is this guy, Goebbels, and Mussolini is, who's Mussolini? Benito Mussolini. Citando a Pablo Coelho, les pides calma desde tu limusina en Bel Air. El pueblo no quiere calma, lo que quieren es dinero. Pero así es como ganó Hitler aquellas elecciones. Elías es Mussolini, tu hermano. Elías. Okay, I was going to say Benito is Mussolini, but remember Mussolini was Benito, right? That was his name, first name anyway. No sería Goebbels, con tanto diminutivo el rap ha perdido autoestima. Desde que Ned Flanders entró a grabar en la cabina. ¿Quieres hablar de los negros? Y fuiste el primero que aprovechó su condición de hombre blanco y hetero. Por eso tienes más visitas que Snow Bonatti. Si hubiese sido mujer, no haría
Ooh, dropping names like a bomb. Know the product. Exacto. Sí, sí, porque si alguien tiene que tener la categoría, es más, le hubiera ganado, ella debió haberle ganado el Grammy a Bad Bunny. Snow debió haber ganado. So he mentions know the product right there. He's like, you're saying that, that JBalvin is a white man and that he took advantage of it. You're a man, you're heterosexual, and you're white. If not, you will have less views than Nati Natacha, I think he's talking about, or Nati Peluso. A lo mejor Nati Peluso. I think it's Nati Peluso, yeah. No Nati Natacha. Por la forma. Yo estaba leyendo la lírica del que lo voy a enseñar después también. I'm going to show you guys the lyrics. This is going to be a long one. Esto va a ser uno largo. Pero, yeah, it could be Nati Peluso. But no, yeah. They will have more views. Ella tendría más vistas. Estaría por ti, güero, blanco, como el león con dientes falsos de tu sello que intentó hacer la versión en reggaetón de Marshall Mathers porque el hip hop en Puerto Rico estaba cayendo. Pero qué casualidad que Don y Tego fueran negros. Hetero, porque si no lo fueras ya estarías muerto. Por eso no criticaste la muerte de Kevin Fred. Y ahora tienes en la garganta el Kevin Fred. Wasn't that guy that had sex with Ozuna? Que dicen, allegedly. That's what I heard. Si me acuerdo bien los rumores, él lo estaba, o era que Ozuna había tenido sexo con alguien y tenía el tape cuando Ozuna estaba joven. Y dicen que fue de la gente de Ozuna que lo mandaron a matar. So he's saying that he didn't protest this guy because he's hetero and the other guy was gay. So that's why you didn't protest that death. It was one of his own people that killed him, one of Ozuna's people. Those are the rumors, allegedly. Esos son los rumores. Cayendo, pero qué casualidad que Don y Tego fueran negros. Hetero, porque si no lo fueras ya estarías muerto. Por eso no criticaste la muerte de Kevin Fred. Y ahora tienes en la garganta el bicho de Ozuna, sabiendo que quien lo asesinó fue del entorno de él. Oh, there you go. Una negra encadenada, pero si es con una blanca aquí no ha pasado nada. Black Lives Matter, pero luego de tantos discos no tienes ni un tema con un rapero negro. So he's saying it right there. He just said it, that Ozuna, that they're saying that Ozuna, somebody close to Ozuna was the one that killed that kid. They killed him. He was extorting Ozuna for $50,000, if I'm not mistaken. And then he's saying that, hold on. Pero qué casualidad que Don y Tego fueran negros. Hetero, porque si no lo fueras ya estarías muerto. Por eso no criticaste la muerte de Kevin Fred. Y ahora tienes en la garganta el bicho de Ozuna, sabiendo que quien lo asesinó fue del entorno de él. Racista por salir con una negra encadenada, pero si es con una blanca aquí no ha pasado nada. Black Lives Matter. So you're racist because you came out. Oh, no había una en Se Vale Todo que salió. Había una que estaba encadenada también. No quiero inventarme vaina. I don't want to make up things. I'm thinking in that video, Se Vale Todo en este sándwich de salchicha. There is a girl that comes out and she's white. And she comes out on all four. And she's tied with a chain. But he's like, oh yeah, because they're black, it's a big thing. But because when it's a white woman, it doesn't matter. Nothing bad happens. It's okay. Pero luego de tantos discos no tienes ni un tema con un rapero negro. Para ti un referente es Correa, yeah. Para mí los referentes son la gente que rapea. Okay, so he's saying, yeah, because Residente makes a lot of references to baseball players. And he's like, for you, when you make a reference, you call this guy Correa. He's a Puerto Rican baseball player. Como también menciona a Roberto Clemente. Bastante, he does. But he's not the only one. A lot of Puerto Ricans do too. And he said, when I use a reference, I use the name of a rapper. Yo uso de referencia a un rapero. Deja ya esa hipocresía. A Balvin se lo dio todo su padre, a ti te lo daba Elías. Querido Milo, que tu padre se fuera no es tu culpa. Tu mamá es muy lista y le echó un par de pelotas. Le dejó porque presuntamente se marchó con otra. Mejor que una madre bruta es tener un padre idiota. Un producto de Sony. So, he's mentioning the son. So he's talking to the son now, to Milo, and saying, your mother left your dad because he cheated on her. It's better to have
an idiot dad than to have a stupid mom. Dios mío, mejor tener una madre, peor tener una madre, peor tener una madre estúpida y tener un padre idiota que tener un padre idiota. So, es mejor tener un padre idiota que tener una madre estúpida. Tu padre se fuera, no es tu culpa. Tu mamá es muy lista y le echó un par de pelotas. Le dejó porque presuntamente se marchó con otra. Mejor que una madre bruta es tener un padre idiota. Un producto de Sony, Balvin ya sabes de quién. Por eso el hot dog y la cerveza se llevan tan bien. DJ V dijo que solo sois turistas del rap. Ni J Balvin es DJ. It's true. Beer and hot dog goes together. So he's saying, you know, you're a product. You know what? You're a product of Sony, and you know JBalvin's a product of what? You know what he's a product of, and that's why hot dog and beers go well together. And Residente did come out. You know, he said he was giving out the beers, but I think he was selling them. When he came out with the hot dog, he did say beers with your, buy a hot dog and you get a beer. So I guess it was free. Pero a lo mejor era gratis, lo estaba vendiendo. Dice él que nadie se la compra anyway. Dice Granza said that nobody buys his beer. Sí, ni tú eres Eminem. Yo te explico el Quijote. Wait a minute, you're not Eminem. Muy lista y le echó un par de pelotas. Le dejó porque presuntamente se marchó con otra. Mejor que una madre bruta es tener un padre idiota. Un producto de Sony, Balvin ya sabes de quién. Por eso el hot dog y la cerveza se llevan tan bien. DJ V dijo que solo sois turistas del rap. Ni J Balvin es JC, ni tú eres Eminem. Yo te... Ni J Balvin is JC. J Balvin is not JC and you're not Eminem. DJ Uber said that you were a guest in rap. So un visitante. Pero, again, I don't think that J Balvin has ever said that he's a rapper. Yo no creo que J Balvin haya dicho que es un rapero. Yo creo que todo lo que ha dicho siempre es que lo de él es el reggaetón. Si él siempre miraba a Daddy Yankee. Turistas del rap, ni J Balvin es JC, ni tú eres Eminem. Yo te explico el Quijote, sé que no te lo leíste. Estás tan loco como él creyéndote algo que no eres. Hablando solo, riéndote de tus propios chistes. No eres Quijote, eres Dulcinea porque en realidad no existes. Nunca habías hablado... Dulcinea. That was the object, the target of love of Don Quixote. But she didn't exist. It was all his imagination. Like the giants. Como los gigantes, pero los Dulcinea no existía, solamente que no era la belleza que Don Quijote pensaba. So, ok, eso es lo que es entonces. So, Residente piensa que es un rapero, pero eso no existe, ok. Because I think Dulcinea did exist. Yo creo que Dulcinea, no me acuerdo ya, pero yo creo que Dulcinea sí existía. Pero él la veía como una damisela bella, exuberante, y lo que no existían eran los gigantes con el que se peleaban, porque eran los molinos. Hablado antes de las estructuras y estás explicando al molusco todos mis tutoriales. No es que no me contestes porque no tenga el nivel, es que no quieres quedar de bruto frente a un tonto como él. Balvin hizo contigo... See, and I was surprised too, because I had never seen Residente. When Residente was doing the interview with Molusco, I thought about Grandson a lot. Especially with the metric, when he was doing the metric. I mean, Residente did do the metric of Tego Calderón, of Tempo. Sí me acuerdo que sacó una entrevista con este tipo, con Chente, y estaban viendo la rima de Tempo, y él estaba diciendo, bueno, eso está bien, pero solamente era la vocal y la consonante. The vowel and the consonant, that was it. I don't remember him saying about internal rhymes. And now he came and he did that for the first time. He was like, you hear how they rhyme internally? And then another thing that I think Residente contradicted himself in the interview, otra cosa que se contradijo, es que Residente estaba diciendo que él había dejado tiempo de escribir. He has stopped writing for a while. In an interview, he did say that. And then then in this interview, Molusco, he said he write a lot. But I don't know if it was with Chente that he had said that there was a time that he stopped. No fue con el flow hijo de puta. Yeah. No, entonces fue con Molusco. I don't remember who it was with, but I do remember him saying, when I did that song, it was con Chente, when I did that song, Flow HP, I have not been writing for a while. Había tenido tiempo que no estaba escribiendo. Y después entonces dice con Molusco que él escribe todos los días, that he writes every day.
And he emphasized that. Por eso me llamó la atención, porque enfatizó tanto eso de escribir, que él escribe de guiones de película, que se tiene que juntar, que él esto. He emphasized that so much that that's why also I thought about Granza. I'm like, why is he talking so much about the writing? No eres Quijote, eres Dulcinea porque en realidad no existes. Nunca habías hablado antes de las estructuras y estás explicando al molusco todos mis tutoriales. No es que no me contestes porque no tenga el nivel, es que no quieres quedar de bruto frente a un tonto como él. Balvin hizo contigo lo mismo que tú conmigo, llamarme llorando para quitar la tiradera. Sé que estás acojonado porque lo tengo grabado. Ya te enseñé por WhatsApp, tengo la llamada entera. Con lo de Jesse Reyes. He got receipts. Tiene los recibos. He got the receipt. He said, I told you, I got that conversation. Because he's saying that the Residente did the same thing that JBalvin did to Residente. That Residente called him and asked him. But I thought it was calling him, yeah. It wasn't about to take off the diss track. It was that he was explaining to Granza, no, I rhyme like this and I use this because Granza was like, yeah, the consonants is more difficult, but it's simple. It's more difficult when it has meaning. Cuando tiene significado es más difícil. Pero si son rimas por tirar rimas que rimen como consonantes, entonces son lo más fácil. And Residente was like, no, I'm doing, so he said, Residente said, no, I'm doing this because of the people, por el pueblo. So Granza was like, so are you saying el pueblo es tonto, que el pueblo no sabe? You're saying the people are stupid, that they don't know? What are you saying? So he recorded that conversation and he showed it to Residente in WhatsApp. He showed him that he had the conversation recorded. Dice que le enseñó a Residente en el WhatsApp que tiene la conversación. Es otro plagio, Eminem. Plagio en la promoción del vídeo contra MGK. Ya no solo le robas frases enteras en los beats. Tienes talento, solo copiando lo que otro hace bien. Yeah, that's true. De ahí fue cuando yo caí en el 20. Ahí fue cuando yo le creí. ¿Me entiendes? Porque yo no caigo de una vez. A mí que la gente me diga, I listen and I analyze. Yo escucho, analizo y veo. Y además en el internet todo es fácil de ver. On the internet, everything is easy to see. Because remember, when René came out, internet was not the way it was now. Although YouTube was just coming out. El YouTube sí estaba saliendo. Era antes de Google. Yo me acuerdo, porque yo soy miembro de YouTube desde que salió. Pero es muy difícil, era más difícil en esos tiempos seguir un artista, seguir todas sus letras, comparar. Like now, I can open a window and I can have another window and I can compare. Before, we didn't have access to that. So it was more difficult. But now when I saw, because I remember when I'm an Eminem fan. So I remember when Eminem came out that he was going to diss MGK because we were all waiting for it. And I follow him on Instagram and I saw on Instagram that he was playing, I think Pac-Man or Street Fighter. Porque a Eminem le gusta lo viejo. Yo creo que era Street Fighter or Pac-Man, una cosa vieja. So he was playing that game, but I really don't remember what game. And he had a song in the background. And it was like, everybody was saying like, ooh, he's getting ready, he's getting ready, he's getting ready. I remember Bizarre saying, ooh, you guys just went and pushed that white boy. Push that white boy. That white boy is crazy. El Bizarre el grupo de D12, de 12, le estaba diciendo cuando lo salió Eminem haciendo eso. Dijo, uy, ustedes enojaron a ese blanquito está loco y ustedes lo enojaron. Y viene Residente, hizo lo mismo. Residente did the same thing. And I was one of the persons that told Grandson, hey, look, you were right. Le dije, sí, tienes razón, porque ahí cuando yo vi eso, yo dije, no manches, está haciendo lo mismo. Está haciendo lo mismo. He was doing the same thing. So Grandson is saying, you don't only imitate his lyrics, you imitate his promotional strategy. Tú imita hasta la estrategia promocional. O sea, si JBalvin tiene el talento de hacerle creer a la gente que tiene talento, Residente entonces tiene el talento de hacerle creer a la gente que él es como Eminem, el talento de la copiadera. Pero ¿qué pasó si Residente, le está dando duro? I hope, Residente tiene una canción que se llama La Era de la Copiadera. La Era de la Copiadera, no de era. He didn't put that D.
This is, oh my God, this is bad. Sé que estás acojonado porque lo tengo grabado. Ya te enseñé por WhatsApp, tengo la llamada entera. Con lo de Jesse Reyes, otro plagio a Minem. Plagio en la promoción del vídeo contra MGK. Ya no solo le robas frases enteras en los beats. Tienes talento, solo copiando lo que otro hace bien. Cerveza Residente y hot dog de José. Porque pop y el reggaetón se llevan tan bien. Aunque ni él es Jay-Z ni tú eres Eminem. La cena de los idiotas, Balvin con René. Cerveza Residente y hot dog de José. Porque pop y el reggaetón. Ah, now I know what he says. The dinner of the idiots. That's why the title of the song, La cena de los idiotas. Hot dogs and beer. Ay, cerveza con hot dog. Sí, está largo, se me paró la cámara, pero continuamos. Se llevan también, aunque ni él es Jay-Z ni tú eres Eminem. La cena de los idiotas, Balvin con René. Camisilla, tortilla, zapatilla, mantequilla, camarote, flote, bote, agote, pavón. Oh my God, I don't remember this part, porque yo nada más lo escuché, que lo escuché de una vez que salió, pero no estuve esa, no voy a recordar de todo, no me acordaba de esa parte. He is throwing the words, the nouns that ay, qué cabrón. Que Residente is the ones that Residente use in the song. He's saying the words. He's like, look how simple it is to rhyme consonants. No, así no le tira eso. La cena de los idiotas, Balvin con René. Camisilla, tortilla, zapatilla, mantequilla, camarote, flote, bote, agote, pavón, marrón, cajón. Vaya, enhorabuena, hoy pasaste a segundo de primaria. Lo haces para divertirte y lo consigues, desde luego. Me he pasado descojonado de risa el vídeo entero. Esos manejadores componen, pero luego tienes que pedirle a tu hermano que te dé su visto bueno. Proclamas que no es lo mismo ser artista que la fama. Engañas a los latinos más de lo que lo hizo. Oh, he flipped it here. Él la volteó ahora. Okay, he flipped it. Now here, he didn't say that Gabriel's the one writing. He's saying that his managers, the managers of the production, were the one who were writing. Because Residente said that JBalvin has his managers writing for him. Or some people, I don't know if it was only JBalvin. He said that some of them go to the extreme that the managers, oh my God. Pero que no importa con JBalvin. Es que no importa. JBalvin le puede escribir, él es reggaetonero, él nunca dijo que él era rapero, a él le pueden escribir las canciones. Ahora, JBalvin no es que tenga una buena voz, porque vamos a ser realistas, ni Michael Jackson, ni Mariah Carey, ni Julio Iglesias, que Manuel Alejandro y María Magdalena, creo que se llamaba la mujer, les componían las canciones, pero qué voz tenían, el talento estaba en la voz. Con JBalvin, I don't know, because I do think he uses autotune. So, sí, ahí sí es un paquete. It's like a package made, you know. Like they get this person and they're saying like, okay, you want to do this and you're just going to be the figure, el figurín. Y nosotros vamos a poner la letra, la música y hasta la voz. También dicen eso de Jennifer Lopez. Otras cantantes, no me acuerdo, pero es otro tema, pero hay cantantes que dicen que han cantado por ella, que estaban supuestos a estar de corista y le bajaban la voz cuando estaban grabando le bajaban la voz de Jennifer Lopez y creo que era Shanti, si no me equivoco. I think it was her. I'll look it up, but that sucks for real. Pero luego tienes que pedirle a tu hermano que te dé su visto bueno. Proclamas que no es lo mismo ser artista que la fama. Engañas a los latinos más de lo que lo hizo Obama. Estás en contra de la dependencia norteamericana, mientras una criada mexicana tiene que hacer tu cama. Estoy obsesionado contigo. He's like, you are complaining all the time about North America and their imperialism. And then you are living in LA having a Mexican servant make your bed, which we don't know if she's Mexican, but he probably does have a servant. And yeah, that's something that I thought about too, porque si él quiere estar cerca de su hijo, pero yo sé que el Residente va a decir que tiene que irse donde está el dinero, donde puede hacer, pero you can do in Argentina, tú lo puedes hacer de Argentina, Saramay, el trueno, lo están haciendo de Argentina. So yeah, and you can write in Argentina, that's true, you can write there. You can make movies over there. Argentinians are good.
tienen un buen teatro, y México ni se diga. So ahí sí que es para pensarlo, porque una persona que tiene dinero puede vivir donde le dé la gana. Y si yo conozco hombres que no tienen dinero, que se quedan en una ciudad porque los hijos, la esposa y los hijos están ahí. Además, yo conozco hombres que se han mudado a otro estado porque la mujer se llevó a los hijos y ellos querían estar con los hijos. I know men who had moved to another state because their ex-wife moved and took the kids, and the men wanted to be with the kids. They wanted the kids to grow up with the father, with them being around, which is rightfully so to do. So they have moved. And these are not rich people. This is like me. It takes a lot. It takes a lot of money to move from one state to another. It takes a lot of discipline, a lot of savings. Son muchos los gastos para moverse de un estado al otro. Y una persona con dinero como él se podría quedar en Argentina. Le sale más barato. Se puede comprar una mansión en Argentina al lado de donde vive la esposa y estar cerca de su hijo. Y es cierto, él puede escribir también. Él puede escribir, que está hablando con gente de España, escritor de España. Él puede escribir, él puede hacer cine en Argentina con todos los recursos que tienen los argentinos y hacen buenas películas. Él puede hacer películas en México con las buenas películas que tiene México. He doesn't have to be in LA, which I think he regrets it now because he said he doesn't like it that much. And he bought a house over there. Compró una casa. Digo, sí lo sé, aunque no sé si tanto como tú con José. Pero una gorra de hot dog no da tanta vergüenza como regalarla porque nadie quiera beber tu cerveza. Tú sí eres... Ooh, that's another one too. He's saying that, am I obsessed with you? I probably am, but not as much as you're obsessed with Jose, JBalvin. You're obsessed with him. And you know what's more embarrassing than selling a hot dog in a cab? A hot dog for a cab is to give out your beer for free. And not because nobody wants to buy it. Está diciendo que nadie le quiere comprar la cerveza y por eso la da gratis. Estás en contra de la dependencia norteamericana mientras una criada mexicana tiene que hacer tu cama. Estoy obsesionado contigo, sí lo sé, aunque no sé si tanto como tú con José. Pero una gorra de hot dog no da tanta vergüenza como regalarla porque nadie quiera beber tu cerveza. Tú sí eres elitista, pero aún no lo sabes. Qué fácil es rimar con esta mierda consonante. Tú no eres el Quijote, yo sí que soy un gigante. Tú solo eres Sancho Panza cuando le hicieron alcalde. Después de esto te conviertes a la religión cristiana, como Pico sí, Héctor el Fader o Farruko. Oh my God, I was thinking about that too. Yo también estaba pensando eso, porque él dijo en una entrevista que él había rezado para la mamá de JBalvin. Pero no está hablando de Molusco, él se lo dijo a Daycon, creo que se llama. Él se lo dijo al otro. He did say it to another guy, Daycon, I think it is, the channel. And he said, I pray for him. When I found out that JBalvin's mom was sick, I stopped everything and I pray for him. And I pray. He can hear me. I can reach him. And he could reach God. And I was like, whoa, what's going on? Is he becoming religious now? And that's what grandson is saying. Pretty soon, you're going to become religious. Grandson also said, I'm the giant. You ain't no Don Quixote. You're Sancho Panza. When he became a mayor. When they made him a major. Lealtad ya has abandonado a truco. Un minuto de silencio y esta vez no es por Ucrania. Esto es por los raperos que han luchado contra modas. Pa' que venga un reggaetonero con una gorra y nos lo joda. Pero tranquilo y dile a mí lo que tú eres King Kong. Yo también le llamo Aston Martin a mi puto Skoda. Insultando a Balvin por comprarse un avión. Y el mes antes te gastaste 3 kilos en la mansión. Sin comerlo ni beberlo llegaste a ser el toyaco de un barrio llamado Belé. O se usa la enfermedad mental para vender. No tenía... El toyaco de un barrio llamado Belé. He's making fun of, he's not making fun, he's using the rhyme of Will Smith. Está usando los ritmos de Will Smith de Prince in Bel-Air, Fresh Prince in Bel-Air. Está buena eso. Niego que en parte puede que tenga razón, pero es lo mismo que hiciste en la promoción de René, cuando dijiste que pensaste en tirarte por el balcón. ¿Qué le cuentas a la gente sobre la... He's saying that you are making fun of JBalvin because you say JBalvin uses mental health to get the people's pity, so he can sell his stuff. And it might be true, he says, but you did the same thing with René in the song. You told people that you wanted to jump out of the building. You were about to kill yourself, so hey. And then he mimics him like, como que está llorando, le hace. Toyaco de un barrio llamado Belé.
O se usa la enfermedad mental para vender. No te niego que en parte puede que tengas razón, pero es lo mismo que hiciste en la promoción de René, cuando dijiste que pensaste en tirarte por el balcón. ¿Qué le cuentas a la gente sobre la calle y el barrio si desde tu primer disco ya salías en la radio? Tu pasado poco a poco lo vas modificando. Ahora añade en Wikipedia que empezaste improvisando. A ti te escuchan. Oh, yeah. I don't know about Wikipedia, but this is true too. I have seen videos of René, people asking him to improvise. There's one that they have, oh, this is René improvisando. And when I heard it, I was like, he's not improvising. He's not spitting. He's doing it, he's just repeating his song. And then somebody confronted him and said, hey, vamos, improvisa eso. Y él comenzó a repetir lo mismo de sus canciones. So I knew right there that he does not improvise. You know, he doesn't spit. He just doesn't do that. That's an Eminem thing, but it doesn't come out of his mind like that. I think he has to sit down and actually see the lyric, which is nothing wrong with that. No hay nada malo en eso para la gente que solamente puede escribir poemas sentándose, mientras que otros le salen de la cabeza, así como Eminem. En la promoción de René, cuando dijiste que pensaste en tirarte por el balcón. ¿Qué le cuentas a la gente sobre la calle y el barrio si desde tu primer disco ya salías en la radio? Tu pasado poco a poco lo vas modificando. Ahora añade en Wikipedia que empezaste improvisando. A ti te escuchan niños ricos para sentirse violentos mientras intentas... Oh, no, and that's what I was trying to say. So, yeah, no, René didn't... I don't know about Wikipedia, but I know that René said it in that interview, that he used to improvise. He used to work at this place and they would have an intercom and he would, you know, come up with verses up there. Dijo que estaba improvisando en un mercado donde trabajaba antes. Tu pasado poco a poco lo vas modificando. Ahora añade en Wikipedia que empezaste improvisando. A ti te escuchan niños ricos para sentirse violentos mientras intentas comprar a raperos de clase baja. Los que no entienden de flow estén atentos en cómo se va de ritmo en cuanto le quitan la caja. Al mimado de los Grammys ya le apodan resentido. Yeah, Callejón Urbano also said that he cannot keep a beat. And he said, listen to him, how he sounds, but how he cannot keep the rhythm once they take away the box. So, cuando le quitan la caja, ya no sigue, cuando le quitan la música. Y él se salía, dice que se salía, que le tenían que añadir y editar para poder seguirle el ritmo, porque él se salía de ritmo. Baja. Los que no entienden de flow estén atentos en cómo se va de ritmo en cuanto le quitan la caja. Al mimado de los Grammys ya le apodan resentido, con rimas de niño de 9 sin ninguna estructura. Dices que Latinoamérica se convirtió en un himno, sí, pero solo para dictaduras. Presumes de escritura con eso. He said Latin America, you said Latin America became an anthem, a hymn. The song Latinoamérica, but it was only for dictators because Cesar Chavez used that song. Ripios torpes, poemas infantiles de carpeta de instituto. JBalvin es el ciego, tú el lazarillo de Tormes. Sabes que alguien toca fondo si le entrevista a Molusco. Eres la parodia de ti mismo como Rosalía. He said you are, you hit bottom when Molusco is the one interviewing you. Tocaste fondo si fue Molusco que te entrevistó. Híjole. Presumes de escritura con esos ripios torpes, poemas infantiles de carpeta de instituto. JBalvin es el ciego, tú el lazarillo de Tormes. Sabes que alguien toca fondo si le entrevista a Molusco. Eres la parodia de ti mismo como Rosalía, con esa mierda de disco de Motomami. Defiendes el arte. Hasta Rosalía se fue aquí, señores. Even Rosalía, I forgot about that part. Yeah, he said that Motomami is a piece of garbage. He said you are the parody of yourself. Like Rosalía is the parody of herself with that music. Pobre Rosalía. Con bisutería, al menos la de colores, son flores de Murakami. Cerveza Residente y hot dog de José, porque el pop y el reggaetón se llevan tan bien. Aunque ni él es Jay-Z ni tú eres Eminem. La cena de los idiotas, Balvin con René. Cerveza Residente y hot dog de José, porque el pop y el reggaetón se llevan tan bien. Aunque ni él es Jay-Z ni tú eres Eminem. La cena de los idiotas, Balvin con René. Anda y deja de engañar a la gente. Podrás engañar a los ricos, a los que están acostumbrados a los Grammys, que se piensan que eres auténtico. Tú no eres auténtico. Tú estás robando a todo un género. Estás robando al rap. He said, yeah, keep going. Keep pretending to the rich people and the people in the Grammy that you're authentic.
You're not authentic. You're stealing from rap. Vete a meterte un ciclo de estrógenos de esos que haces antes de cada vídeo. Menos esteroides y más proteína al bolígrafo. Más proteína al teclado. Más proteína al lápiz. Que por cierto, ignorante, no se hace con carboncillo. Eres un envidioso, tienes a JBalvin por encima tuyo 6 escalas. Aunque tengas esas canciones que son bien de malas. That was a beating. And I'm going to stop it right here because this video is already 45 minutes. Lo voy a parar aquí porque este video es 45 minutos. Así que denle un thumbs up. Si llegaron al final, if you got to the end, give it a thumbs up. Subscribe if you haven't subscribed me. And go and help me in the Patreon. Bye.